Muy buenas noches. Me dirijo a cada uno de ustedes en la paciencia y en la benevolencia de Jehová, que espero Dios esté proveyendo a su vida, a su hogar, a su familia. Quiero, por supuesto, darle la bienvenida a su programa Actualidad. Y es un grato placer poder compartir con ustedes, hilvanar algunos conceptos, algunas ideas que es importante que el pueblo de Dios conozca. Este es un programa especialmente para reflexionar en relación a algunos aspectos de la vida cotidiana, tanto nacional como mundial, que se están desarrollando en este mismo momento que usted está en presencia de este programa. Se están desencadenando una serie innumerable de sucesos, hechos y acontecimientos que tienen grandes, escuche, y graves consecuencias para la vida de la humanidad. La iglesia, por cierto, no está exenta de estas consecuencias. Las afectaciones positivas o negativas siempre están adyacentes con cada uno de nosotros. Es importante que nosotros no nos desentrañemos de toda esta serie de situaciones que diariamente las sociedades tienen que contender. Por cierto, en medio de la desesperanza que agobia a este mundo, y asimismo en medio de las promesas que hacen falible toda situación humana, que las personas aspiran a poder encontrar un entorno diferente, un mañana diferente, un futuro promisorio, que en esa agonía de desesperanza siempre se mantiene latente en la mente de cada quien. Yo diría un idilio, una fantasía, porque no es más exactamente que eso. Un idilio, una fantasía, algo irrealizable, y si utilizaríamos un término científico, vamos a decir en realidad una utopía. ¿Y por qué tengo que decir y externar este tipo de conceptos? Sencillamente, hasta el día de hoy, conociendo la historia, ninguna de las innumerables actividades que el ser humano ha llevado hacia adelante queriendo cambiar este mundo de una manera diferente, a tal grado de que muchos han no solamente soñado, han luchado, se han desvivido, se han sacrificado. Y en nombre de esa utopía, de esa fantasía, de ese algo irrealizable, como digo, las personas han incluso entregado su propia sangre, su vida, en aras de un mañana diferente y mejor. Algo que por supuesto no ha sido así. Y en este sentido de cosas, constantemente la humanidad sigue bregando, sigue luchando por querer sumar, aunar más y más y más sacrificio y esfuerzo, para darse cuenta al final del día que simplemente estos esfuerzos humanos no terminan en nada. Y alrededor de esta frustración quisiera verter algún tipo de ideas en esta oportunidad. Para eso yo quiero compartir con ustedes un pasaje que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 17.
Porque es importante que usted conozca como cristiano, y usted que no es cristiano todavía, aún no es creyente, pero tiene cierta simpatía con el Evangelio, y al final usted se da cuenta y lo entiende porque Dios y el Espíritu de Dios le hace entender que la única esperanza de este mundo, la única esperanza del ser humano, la única esperanza de esta sociedad es Dios. Dios y nadie más que Dios. Fuera de Él, todos los esfuerzos humanos van a resultar simplemente vanos. Tan vanos como la efímera existencia que el hombre trae a esta tierra. Profeta Jeremías capítulo 17, versículo 7 en adelante dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Escuche, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mis estimados oyentes, o los que nos miran a través de la pantalla de su teléfono o de su computador, quiero partir de un argumento totalmente sólido. Tan sólido este argumento, tan sólida es esta verdad, que no hay, por cierto, ningún esfuerzo humano que pueda ni contrariar, ni contradecir, ni contraargumentar, mucho menos comprobar que lo que la Biblia dice es absoluta y totalmente la verdad. Los seres humanos siempre han andado y siguen yendo tras la verdad. Algunos de estos conceptos pueden resultar para usted tan etéreos como conceptos filosóficos: la verdad, la vida, la felicidad y otras cosas más que son aspiraciones profundamente espirituales en el ser humano. Lo que sucede, mis estimados amigos, lo que sucede es que el ser humano no quiere aceptar que la verdad de su vida es más que material, es más que biológica, es más que esencialmente un tema tangible. Y es por esto que él mismo busca respuestas tan profundas como la felicidad, y por esto mismo la sociedad se esfuerza, los individuos se sacrifican y se hacen hacerse a sí mismos de bienes materiales, de bienes fungibles, de bienes económicos, de bienes materiales que creen en el fondo de su ser, y muy sinceramente pienso yo, las personas lo hacen de esa manera, que obteniendo todas estas cosas materiales van a encontrar al final del día un estado de felicidad. Mas sin embargo,
Dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque si hay algo, mi estimado amigo, que usted debe de saber, es que en ese afán constante de querer hacerse de todo este mundo, como ya dije, al final del día simplemente va a darse cuenta que nada de este mundo profundamente puede llenar ese estado de insatisfacción que subyace en el espíritu humano. Por eso dice el escritor: engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conoce? Nadie, ni el mismo hombre, ni nosotros mismos nos conocemos muchas veces a nosotros mismos. Somos engañados por nuestros deseos, somos engañados por la vanagloria de la vida, somos engañados por la vacuidad, somos engañados por la vaciedad que encierra y conlleva todos los avatares mundanales. Por cierto, el creyente debiera ya haberse dado cuenta que ninguna de las cosas, como dice la Biblia, debajo del sol puede darle la felicidad que usted ahora ha encontrado en el Evangelio de Jesucristo. Alrededor de esta reflexión, usted se da cuenta como cada día que nosotros despertamos nos enteramos de una serie de sucesos que ocupan mediáticamente la voz popular, el discurso que se escucha por todas partes, en los medios de comunicación, en las noticias nacionales, en las noticias internacionales, a aquellas exposiciones de carácter económico, monetario, fiscal, laboral, y por demás está decir también científico, que tejen alrededor de este mundo no un mañana promisorio. Por cierto, todos los augurios, todos los pronósticos que se están escuchando, todas las voces altisonantes y no tan altisonantes que se pueden escuchar aquí y en cualquier parte del mundo son cosas realmente desesperantes. Nos hemos enterado, por ejemplo, nada más el día de ayer día lunes, la Organización Mundial de la Salud emite un estado de alerta internacional para que inmediatamente todos los sistemas de salud públicos y privados de todas las naciones del mundo, o por lo menos aquellas suscriptoras del Sistema Mundial de Naciones Unidas, puedan activar los protocolos fitosanitarios alrededor de lo que ya se está mencionando en el ambiente, una nueva pandemia mundial o una epidemia que puede sustancialmente y exponencialmente elevarse a la categoría de una pandemia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el famoso virus del mono, así conocido llanamente como la epidemia del mono, que no soy, por supuesto, ningún facultativo en la materia para explicarle en detalle de qué se trata. Esta enfermedad que ya está activando las alertas en muchas naciones del mundo, porque ya hay casos comprobados
de personas que están ya infectadas con este problema de la enfermedad. Lo cierto es que paulatinamente el mundo entero ha entrado en una vorágine de temor, de terror. El terror está en todas partes. Y por cierto, debo de decirle, hay grupos de personas en el mundo que están altamente interesados para que el terror pueda ser un arma utilizable para canjear las voluntades humanas en este mundo. Y la prueba más certera acerca de lo que antes o previamente algunos consideraban como una leve sospecha, con el transcurso de los meses y los años, se ha venido comprobando que aquellas sospechas realmente resultaron ciertas. Hay grupos de personas, hay grupos de individuos en el mundo que tejen literalmente los hilos de la vida humana, sobresaltando la normalidad con que esta humanidad ha venido trayendo durante los últimos milenios. Sin embargo, nunca como durante los últimos 50 años encontramos una alarmante y rapante voluntad, entre comillas, extraña, donde extrañamente las personas agrupadas así en este sistema político mundial que ya voy a mencionar literalmente, del cual estoy hablando, está sigilosamente tejiendo los hilos de la vida política y económica y religiosa en el mundo entero. Quiero decirle que durante esta semana vamos a estar abordando este tipo de temas, y este su programa Actualidad estará presente, por cierto, ahora mismo, este día martes. Pero el día viernes y el día sábado nos vamos a ocupar de una segunda y tercera parte acerca de este tema. Decía que las alarmas a nivel internacional se han activado. So pena que algunos países en el mundo todavía tienen cierto resquemazor por querer adoptar algunos protocolos fitosanitarios como las que se impusieron durante la pandemia del año 2020. Estoy hablando, por supuesto, del famoso COVID-19. Extrañamente, y digo extrañamente para utilizar un vocablo bastante subjetivo para que usted pueda tener la suficiente sapiencia de querer adentrarse a indagar acerca de este fenómeno, pero en algunas redes sociales está determinantemente prohibido utilizar el término de COVID-19. En enero de este año 2024, el Sistema de Naciones Unidas dio a conocer un protocolo fitosanitario mundial de carácter obligatorio que las naciones en el mundo suscriptoras del Sistema de Naciones Unidas debieran de suscribir por parte de los diferentes gobiernos nacionales del planeta para poder adoptar algunas medidas de carácter obligatorias frente a otro fenómeno posible de una futura inmediata pandemia mundial.
Mis estimados, y en los cables noticiosos internacionales esta fue una noticia que se hizo notoria, por lo menos para aquellas personas que tratan de estar actualizadas con todo lo que está sucediendo en el planeta. Y este protocolo que se pretendía establecer como una base obligatoria de adopción de los diferentes protocolos que los países suscriptores debieran de ratificar, se les había dado un plazo para que en mayo de este año, por lo menos al final del mayo de este año, debiera ya haberse suscrito por parte de los gobiernos del mundo la adopción o la firma o la rúbrica de este tipo de documentos protocolarios que el sistema de la Organización Mundial de la Salud había establecido como una prioridad para hacer frente a una posible pandemia que ya en estos últimos días se está anunciando que las diferentes amenazas que hay en el mundo pueden desencadenarse en una pandemia más. Ahora yo debo de decirle, por supuesto, todo esto tiene un propósito. Y falta me haría tiempo para querer desentrañar con usted cómo los hilos de lo que la Biblia denomina el misterio de la iniquidad ya está en operación en este mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene, y esta es el Espíritu Santo y la iglesia del Señor. Pero debo de decirle, respecto a la pandemia del año 2020, no ha existido en la historia reciente, posterior a la Primera Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, un descalabro económico, un descalabro social, un descalabro político y especialmente de carácter social que ha afectado profunda y está afectando todavía profundamente la vida normal de las personas. Algunos dijeron, y hay datos fehacientes, estadísticos y matemáticamente comprobables, que las medidas fitosanitarias adoptadas posterior al inicio de la pandemia del año 2019 resultaron más contraproducentes que la misma enfermedad. Sepa usted, se calcula que alrededor de 70,000 billones de dólares se dejaron de percibir durante las cuarentenas prolongadas que se decretaron alrededor de la pandemia del año 2020. Usted no tiene una idea cuánto significan 70,000 billones de dólares, Son exactamente no más ni menos que 70,000 millones de dólares. Consecuencia natural, por supuesto, del resquebrajamiento del tejido económico, industrial y comercial, subsecuente de las medidas que fueron adoptadas especialmente por los gobiernos ejecutivos de las naciones en el mundo, en donde se privó a las personas, a sus ciudadanos, de poder tener la libertad de hacer todo tipo de transacción económica, industrial y comercial, al grado
que se calcula también que no menos de 70,000 grandes empresas en el mundo entero cerraron, quebraron literalmente por consecuencia directa de las medidas que los gobiernos adoptaron alrededor de esta pandemia. Y alguien dijo, por cierto, la medicina resultó todavía más perniciosa que la enfermedad. Esto es en el plano económico. ¿Sabe usted qué consecuencia directa e indirecta tuvo también este tipo de medidas? Las avalanchas posteriores de las oleadas de inmigraciones ilegales que se popularizaron en los diferentes países del mundo por haberse resquebrajado el tejido económico, industrial y comercial. Las personas optaron o decidieron por irse de sus países e inmigrar y buscar otros derroteros donde poder subsistir o por lo menos tener el pan de cada día, porque sencillamente en sus países de origen, posterior a la pandemia del 2019, esto resultó totalmente en un fiasco total. A aquellos que estuvimos en contra de este tipo de medidas, se nos tildó de muchos epítetos. Curiosamente, la Iglesia Cristiana Evangélica fue una de los grupos sociales, porque la Iglesia Evangélica es un grupo social más en la sociedad. Que la sociedad lo etiqueta de carácter religioso, esa es otra cosa. Pero es un grupo social más en este mundo. Y debo de decirle de que la misma Iglesia Evangélica cayó en la trampa de lo que el diablo perfectamente hilvanó como una estrategia para hacer resquebrajar también la misma Iglesia del Señor. ¿Sabe usted que en este documento del cual estoy haciendo mención, que por cierto no, al final de cuentas no fue suscrito por los países, sino que en última instancia quedó como una opción voluntaria de poder adoptar este tipo de medidas, que muy posiblemente yo creo que en el internet usted puede encontrar este documento, porque fue del conocimiento público mundial. Debo de decirle que entre los postulados de este documento del organismo o de la Organización Mundial de la Salud del Sistema Naciones Unidas estaba que los gobiernos en el mundo podían adoptar medidas punibles o coercitivas a aquellos ciudadanos que no adoptaran voluntariamente las medidas protocolarias que se estaban estableciendo en ese documento. Este no es otra cosa sino una clara persecución contra la libertad individual, contra la libertad ciudadana, contra la libertad de las personas que libremente podemos escoger si no queremos adoptar a aquellas premisas protocolarias, y así al final de cuentas quien resultará afectado será individualmente cada persona. Yo le he venido diciendo desde hace mucho tiempo que este tema del COVID-19 lo tengo trayendo tras bambalinas desde hace muchos meses atrás. Y hay tanto que decir alrededor de este tema que curiosamente nuestros predicadores cristianos evangélicos no se han atrevido a decir absolutamente nada sobre este tema.
¿Sabe por qué? Sencillamente porque cayeron también en la misma trampa que el enemigo había tejido para hacer que las puertas de los templos de las iglesias cristianas evangélicas alrededor del mundo fueran clausuradas, fueran cerradas. Y escuche bien, los concilios cristianos alrededor del mundo fueron los primeros en salir corriendo a apoyar este tipo de medidas. Dese cuenta usted, de acuerdo a algunas estadísticas de organismos cristianos mundiales, se da cuenta, por ejemplo, que alrededor de un 40% de la población cristiana evangélica, posterior a la reapertura de la libertad de culto, la libertad de reunión cristianas en el mundo entero, jamás ya volvieron a sus templos. Esta fue una grande ganancia para el enemigo. Muchos decayeron sus semblantes. Y con todo el respeto también, muchos fallecieron y murieron. Eso no hay que negarlo. Pero muchos cayeron e hicieron mella de su propia fe. Se autoinfligieron un disparo en su propio pie y literalmente mataron su devoción, mataron su fe, mataron su creencia en el poder divino, no solamente de la protección de Dios, sino de la sanidad divina. Algo que extrañamente para muchos cristianos en el día del presente, ya la sanidad divina resulta un tema del pasado y extrañamente un tema difícil de volver a creer, mucho menos a practicar. En estas alocuciones sucesivas, no solamente de este día, sino del día viernes y sábado, voy a entreverar y amalgamar algún tipo de información que yo lo tengo, por cierto, comprobado, porque me di a la tarea de investigar, no de ahora, no de ayer, sino de meses completos, la suerte de este fenómeno de las epidemias mundiales y posterior a la adopción de medidas como las que he estado mencionando alrededor de este tema. Pero fíjese usted, mi estimado amigo, no solamente es el tema de la pandemia, porque decía, consecuentemente, las personas adoptaron, posterior al resquebrajamiento de la actividad económica comercial, adoptaron medidas desesperantes. Aquellas avalanchas, ¿se acuerda usted de las grandes caravanas que se estaban organizando? Se organizaron y se siguen organizando alrededor del mundo, de oleadas y oleadas de personas que literalmente abandonan sus países, sus ciudades, aldeas, pueblos, para ir a buscar nuevos derroteros, nuevos horizontes en otras latitudes del planeta. Esto fue un asunto del dominio público mundial. Y sabe algo que estoy seguro usted no lo sabe: que todas estas caravanas de inmigrantes que se fueron organizando alrededor y posterior a este fenómeno de la pandemia fueron y siguen siendo financiadas por multimillonarios en el mundo entero, que tienen, por supuesto, su propia agenda alrededor de querer hacer que la polución de estos fenómenos pueda desencadenar algunas decisiones políticas para que posteriormente, y esto será la tercera y última parte quizás de del programa de esta noche por factor de tiempo, pero debo de decirle, existe una agenda oculta. Lo que allá afuera, el mundo secular, el mundo científico, el mundo académico, conoce como el nuevo orden mundial,
que hace 25, 30 años atrás era un tema tabú porque era perteneciente muy exclusivamente a las sociedades secretas, ahora ya no son temas de sociedades secretas, ahora se discuten, se adoptan, se expanden públicamente en el mundo, sin ninguna clase de aspaviento, de tal manera que los gobiernos están enterados literalmente de lo que significa el nuevo orden mundial, comenzando por la globalización económica, pero pasando también por la globalización de las comunicaciones. Sepa usted que la explosión exponencial de la actividad de la inteligencia artificial perteneciente a la tecnología del ciberespacio ahora se ha convertido precisamente en la herramienta fundamental que se está utilizando por parte de este sistema del nuevo orden mundial. Pero decía algo interesante que usted debe de saber. Lo que el mundo conoce como el nuevo orden mundial, la Biblia lo declara miles de años atrás. No con este nombre ni con este concepto, pero este es el gobierno del misterio de la iniquidad. Y este gobierno del misterio de la iniquidad no es otro sino el gobierno del anticristo, que muy prontamente se hará público en el mundo, posterior al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo de sobre la tierra. Comienza un nuevo orden mundial, comienza el gobierno del anticristo en este planeta. Y debo de decirle, porque esto es algo que los creyentes están ignorantes, pero es que este es el entramado, el andamiaje mundial es un rompecabezas que cada día que pasa se está encajando justamente y de una manera tan perfecta las piezas que no da lugar a dudar que estamos, esta generación presente, frente al aparecimiento pronto, inmediato, de la develación del sistema del gobierno mundial del anticristo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas fue suscrito por 195 países en el año 2015. No levantó ningún tipo de aspavientos en los diferentes sectores de la sociedad mundial, mucho menos de la iglesia evangélica. Lo he dicho siempre, la iglesia evangélica parece que está incrustada en un cajón de madera. Parece que prefiere esconder y meter la cabeza bajo el piso, bajo la tierra, y no darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Pero lo que está sucediendo en el mundo sencillamente es que estamos frente a la develación de poderes infernales que se están apoderando literalmente del pensamiento, de la voluntad, de la acción y de la conciencia de la humanidad. ¿Es que acaso usted no se ha dado cuenta? ¿Sabe usted cuál es el propósito del financiamiento de todas estas oleadas y caravanas de inmigrantes en el mundo entero? Ahora estaba viendo nada menos unos documentales donde se da cuenta sobre la revelación de los propósitos que tienen aquellos países exportadores de inmigrantes a la Europa central y occidental del viejo continente. Yo debo de decirle, hay un propósito. Porque especialmente, ¿quiénes son aquellos países exportadores de ilegales en la Europa occidental? Los países musulmanes, ¿sabe usted? Y este día estaba dándome cuenta acerca de unos documentales en donde literalmente
Los países de la Europa occidental literalmente como sociedad están desapareciendo. ¿Por qué? Porque estas oleadas de inmigrantes se están apoderando no solamente del territorio de sus propios países, se están apoderando de sus instituciones, se están apoderando de sus costumbres, se están apoderando de sus sistemas de salud, se están apoderando de sus sistemas educativos, se están apoderando incluso de sus sistemas de fe y de creencias religiosas, que lo hace totalmente tan y radicalmente cambiantes que se prevé, se augura que entre los próximos 25 años la Europa occidental, de herencia históricamente judeo-cristiano, ahora la veremos como una Europa musulmana. Si no, adéntrese usted cómo está viviendo la sociedad española ahora mismo, cómo está viviendo la sociedad francesa, cómo está viviendo la sociedad alemana, cómo está viviendo la sociedad finlandesa, la sueca, la belga. Es, mis estimados, una situación socialmente insostenible, socioeconómicamente alarmante y políticamente amenazante y digna de ser evaluada como una amenaza literalmente real. Pero por si esto fuera poco, esto está sucediendo en Norteamérica también. Esto está sucediendo en los Estados Unidos. La sociedad norteamericana ahora mismo está sumida en un caos de crispación política con alto riesgo de explosión civil, en donde se da cuenta también de la amenaza que resulta muy posiblemente durante los próximos meses, una revuelta social que socave los cimientos de el sistema político de los Estados Unidos. Y esto sencillamente lo estoy repitiendo, porque si usted se investiga por su propia cuenta, se va a enterar que quien está literalmente haciendo mención de estas palabras son altos funcionarios de los gobiernos. Gente preocupada verdaderamente por lo que está sucediendo en sus propios países. Gente que entiende que lo que está sucediendo no es al azar. Hay realmente una agenda, y de lo que se trata es, escuche bien, porque sobre de esto que le voy a mencionar ahorita, voy a abordar este tema una vez más el próximo viernes. ¿Qué es de lo que se trata? Sencillamente de lo que se trata es de crear un caos mundial, un caos internacional. Ya se está mencionando, por ejemplo, de una inminente recesión económica y mundial. Y esto se viene escuchando desde el año antepasado. Una recesión económica mundial, hambruna. Pero ¿de qué es lo que se trata? De crear el caos, de crear una situación social y económica altamente explosiva, tan explosiva que no habrá gobierno en el mundo, no habrá institución en el mundo, no habrá fuerza social en el mundo capaz de contener el poder que se va a tomar el control, no solamente de las instituciones mundiales, sino de los mismos gobiernos soberanos del mundo, para justificar
más inmediatamente que se erija un caudillo mundial, un sistema político mundial, un sistema económico mundial, un sistema social mundial, un sistema jurídico mundial y un sistema territorialmente político mundial. Esto está plasmado en las páginas y en las banderas que están establecidas ahí como las premisas de la famosa Agenda Año 2020-2030 de Naciones Unidas. ¿Quiénes son los encargados y las personas capaces de poder denunciar o por lo menos hablar públicamente acerca de estas cosas? ¿Sabe quiénes los están haciendo? Y para dolor de los predicadores. Es una contradicción. Bueno, más que una contradicción, es algo curioso y fenomenal. Lo encuentro de esa manera. Quienes están haciendo la denuncia pública acerca de todo esto son algunos académicos de altos quilates conservadores. Tenemos a un César Vidal, filósofo, escritor, politólogo, filósofo, abogado, escritor español convertido al cristianismo evangélico. Tenemos algunos políticos en el mundo que se han atrevido a contradecir la agenda del gobierno mundial. Un Milei en la Argentina, un precandidato presidencial en los Estados Unidos, Donald Trump, un presidente conservador en El Salvador. Tenemos a un Emmanuel Katz en Chile. Tenemos a un Bolsonaro en el Brasil. Y a tantas otras personas que sin ser cristianas evangélicas quizás entienden sobre estos temas. Y usted, mi estimado predicador, y usted, mi estimado evangelista, ¿está ocupado predicando el evangelio? Sí, está predicando el evangelio. Pero muchas veces ocupamos nuestro tiempo para hablar de cosas intrascendentes en nuestras congregaciones. Es una pérdida total y absoluta de nuestro tiempo. Es tiempo que abramos nuestros ojos. Es tiempo que abramos nuestra boca. Es tiempo que podamos denunciar con argumentos, con fehaciente verdad y conocimiento de causa acerca de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Los últimos días de la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Muchas gracias por su atención. Me suscribo de usted muy atentamente. Nos veremos y nos escucharemos el próximo viernes. Primero Dios será hasta entonces.